Buenos días, muy buenos días, damas y caballeros. Hoy es martes. 24 de septiembre. Día de las Mercedes, Nuestra Señora de las Mercedes. Hoy hay fiestas patronales en muchos pueblos. Sobre todo en La del Vega. territorio nacional. La Vega, el Santo Cerro, es el santuario oficial. Sí. Pero óyeme, Milicen, Sí. hay un tejido social por todo el territorio nacional de celebración de fiestas patronales y fiestas de palos. Hoy se toca palos, atabales. Atabales. En muchos lugares del territorio nacional, en San José de Ocoa, aquí en Yaguate, hay una comunidad que se llama Las Mercedes, justamente, y hay el santuario de Mana. Ahí es muy importante, mucha gente ha escrito sobre eso. Pero tú lo vas a encontrar por muchos lugares, cumpliendo promesas hoy a la Virgen de las Mercedes. Y celebrando. Una de las matronas, porque Sí, son dos que tenemos. Así es. Pueblo Y eso especial. es parte de la religiosidad popular dominicana y parte también de las raíces culturales de este pueblo, la celebración a los santos. Mira, en el santuario católico casi no hay un día que se nos salve sin una fiesta. Ciertamente. Es una celebración. Y hoy es el día de las Mercedes, así que felicidades. Yo tengo una hermana que se llama así. Se llama Mercedes. Felicidades. Felicidades para ella. Bueno, pero vamos hoy a hablar de otras cosas. Aquí tenemos a dos distinguidos municipalistas que están trabajando para realizar un congreso nacional sobre municipalidad. Uno de ellos estuvo recientemente aquí en otro tema, que Bernardo Matías, un hombre que un sociólogo, experto, un activista social, también, y viene acompañado, y qué bueno, con una antropóloga. Geógrafa, pero especialista en desarrollo rural. Muy joven, qué bueno. Que la juventud, joven y mujer. Se trata de Nayeli Hermoso, no es Hermosén, ¿no? No, hermoso. Con G. Bienvenidos a los dos. Muchas Pero gracias. me gustaría comenzar con esta jovencita. Explíquenos un poco de dónde es que usted viene, qué es lo que hace. Bueno, ya usted me presentó, yo soy geógrafa, egresada de la UAS ya de hace unos años, y luego me gradué en un máster de desarrollo rural en Madrid, en la Politécnica de Madrid. Y bueno, y aquí estamos ahora haciendo docencia en la universidad para estudiantes de economía, que me encanta darle geografía económica a los alumnos y también a los estudiantes de geografía. Y tengo una historia de haber trabajado en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, acompañando procesos de desarrollo social, ordenamiento territorial, planificación estratégica de las instituciones públicas. Un poco esa ha sido mi trayectoria profesional, y ahora estoy desde un enfoque más social, ya sin las ataduras del gobierno, en la docencia. ¿Pero no trabaja ya en el Ministerio de Economía? No, haciendo docencia y acompañando procesos territoriales de ordenamiento territorial. ¿Y la parte rural? Sí, ¿No ha podido aplicar los conocimientos? Claro, sobre todo ahora que estoy trabajando, acompañando procesos de ordenamiento territorial en los municipios, fascinante. Poder pensar junto a las autoridades locales lo que es el desarrollo y ese horizonte de cómo se visualizan, porque tienen unas ideas muy claras, pero no siempre tienen los instrumentos para concretizarlo, y el ordenamiento territorial le da esa facilidad. ¿Se refiere a los planes de ordenamiento territorial? Los planes de ordenamiento territorial, que está de moda ahora. Wow. Y mira, yo estaba averiguando, buscando, y no es aquí nada más. Aquí tenemos una nueva ley de hace menos de un año, pero no es aquí nada más. En América Latina hay un movimiento. Nosotros estamos muy atrasados. Tú le llamas moda, otros le llamamos tendencia. Tendencia, sí. Okay. Porque las modas tienen el riesgo de ser efímeras. Sí. Esa tendencia que ustedes hablan, yo la veo más a nivel de teoría que a nivel de práctica. Porque a nivel de práctica hoy lo que nosotros estamos viendo es un verdadero desorden en el crecimiento que está ocurriendo, ese crecimiento en los territorios. ¿Que estoy equivocado o no? Y cuando hablo de desorden estamos hablando de ecoturismo en muchas provincias, y todo es ecoturismo desde que la gente comienza a ir.
Estamos hablando de que se construye en cualquier lugar. Estamos hablando de que las áreas protegidas se están reduciendo en vez de ampliarse, de que esa delimitación entre terreno de vocación agrícola, de vocación forestal o de vocación urbanística no existe, no hay una frontera, no hay nada de eso. Cuéntenos un poco ustedes que son los expertos en estos temas, Fernando. Arranque, Nayeli. Bueno, realmente es una pena que se hable de tendencia en esta época de ordenamiento territorial, cuando los países que están un poco más desarrollados tienen décadas, muchísimas décadas, que están organizando cómo deberían ser sus territorios y hacia dónde debería ir, y equilibrando un poco los usos del suelo, que ya, digamos, hay un sistema biofísico que define hacia dónde debería ir un desarrollo territorial. Y es muy triste, para mí es como muy doloroso que uno en pleno siglo XXI nosotros tengamos prácticas de uso de suelo que vienen del neolítico o del feudalismo. ¿Cómo cuáles? No, como que yo siempre relajo con que nosotros vivimos entre el feudalismo o el neolítico y el siglo XXI, porque tú te encuentras a un señor en un camino vecinal con toda la desigualdad que conocemos, con un celular accediendo a la tecnología del siglo XXI, pero él tiene que ir a labrar la tierra con una coa, que son prácticas, ¿verdad? En esta época tan tecnificada, es interesante encontrarse con estas cosas. Y hablar de vías que no tienen ni siquiera el tamaño mínimo para que una gente pueda caminar en las aceras, son cosas que en muchos países ya esas no son discusiones, y nosotros estamos empezando a hablar de organizar mínimamente, no solo en los aspectos urbanos, que tienen problemas que son para discutir mucho, sino en las ruralidades, que ni siquiera reconocemos los territorios rurales. Pero bueno, el hecho de que se aprobara la ley de ordenamiento territorial es una piedra importante para que se pueda empezar a organizar de aquí en lo adelante. Y bueno, y si estoy hablando mucho me detienen. No, está bien, muy bien. Ok, y uno... Billy es experto en detener a la gente cuando habla mucho. Y el ordenamiento territorial todos lo hacemos. O sea, cuando hablamos de definir políticas de turismo en el este o en Pedernales ahora o en Puerto Plata, etcétera, estamos haciendo política de ordenamiento territorial. El problema es que no estamos mirando el territorio como un todo. Entonces desequilibramos lo que usted decía. Reducimos e impactamos área protegida, no vemos el valor que tiene conservar agua o hacer una gestión sostenible de los recursos mineros, etcétera. Es muy complejo, pero al menos estamos empezando. Bernardo, Matías. Sí, yo ya con mi mirada, yo no soy sociólogo, yo soy antropólogo. Antropólogo social. Sí, combinando los elementos históricos con los elementos ya estructurales, sociales del país. Fuera de cámara nosotros discutíamos una serie de dificultades que tenemos para que realmente en el país hayan verdaderos gobiernos municipales, liderazgos municipales conectados con la comunidad y que tengan una ética política de conducción de los ayuntamientos orientado a los intereses de la comunidad. Pero eso comienza desde el 1844. La República Dominicana arrastra una historia permanente, constante, de confrontación entre la visión liberal, progresista del Estado con la visión conservadora. Y hay un nudo permanente que no ha cedido en el país, que es el predominio de las ideas conservadoras en la conducción del Estado. Y comienza precisamente Juan Pablo Duarte, comienza a ser quizá el principal, el pensador del gobierno municipal como cuarto poder. Y se suma también Pedro Francisco Bonó, donde Pedro Francisco Bonó habla de la importancia que tenía el regionalismo en términos de construcción regional para el desarrollo. Pero estaba toda la corriente de Pedro Santana, Buenaventura Báez, donde predominaba la concepción
centralista, presidencialista del Estado. Y eso vino arrastrándose, con Lili se consolida, con Trujillo se consolida más, con Balaguer todavía, con Balaguer se institucionaliza toda esa visión. Y las corrientes y los otros partidos, en aras de conquistar el poder y las elecciones, han buscado alianza permanente con esos grupos de poder que son esos grupos conservadores, que son los que te dan el 10 o el 15% de los votos decisivos para ganar unas elecciones. Eso ha permeado la visión del Estado en República Dominicana. Entonces, ese Estado es un Estado que no tiene la más mínima institucionalidad. Tú no puedes ordenar el territorio con un Estado desinstitucionalizado, con un Estado con poca capacidad reguladora. Pero esa poca capacidad reguladora ha venido acompañada de cómo los principales grupos económicos en República Dominicana adquieren riqueza, que teniendo una relación rentista con el Estado, pero al mismo tiempo esta concepción clásica del marxismo que habla de la acumulación originaria de capital, que es en base a haciendo trampa con el Estado, expropiando, sin control, el contrabando como un mecanismo de acumulación de riqueza. Y la sociedad dominicana se ha ido configurando de esa manera. Pero junto con eso tenemos una ruptura en la década de los 80 de una sociedad rural a la irrupción de una sociedad urbanizada. Nosotros en la década de los 70 éramos un país eminentemente rural. Ya hoy es un país donde el 82% de la población vive en las ciudades. Bueno, y pero ese crecimiento, ahí vamos a plantearnos un pero tema. déjame terminar el nudo para... Okay. Entonces, ese crecimiento urbano se ha dado en dos direcciones. Grupos de pobladores del campo que comienzan a conectarse con un modelo de economía de servicio y hay una ruptura con la economía enfocada hacia la producción agrícola que va a ser sustituida por mano de obra haitiana. Para esa mano de obra dominicana que sale de la ciudad y se inserta en la economía de servicio, esa mano de obra que se inserta en la economía de servicio, evidentemente que tiene que encontrar un territorio donde ubicarse. Y normalmente al pobre lo que le dejan es la orilla, pero sin regulación. Pero junto con ese crecimiento urbano, hemos tenido un crecimiento también horizontal y vertical de la ciudad, con una ofensiva del capital mobiliario y además del capital vinculado con el turismo. Entonces, el turismo, el capital mobiliario, combinado con una irrupción de la mano de obra empobrecida que va a la ciudad a buscársela, como decimos, y un Estado sin capacidad reguladora, sin capacidad de control, porque el Estado muchas veces está dominado y controlado por eso, muchas veces no, está Casi dominado siempre. y controlado por esos grupos rentistas orientados más a la búsqueda del dinero, del beneficio, que a una ciudad organizada. Y al final ese es el desorden que tenemos. El desorden es real como ciudad. Hemos crecido sin control ni regulación. ¿Por qué? Porque tenemos, diría nuestro amigo José Oviedo, tenemos una sociedad en las ciudades del siglo XXI, en un núcleo, entiéndase, la Chuchi, el polígono central, En la capital, en el caso de la una capital. sociedad del siglo XXI con un Estado que todavía conserva muchos elementos del siglo XIX. Ya, Entonces, esos desfases el dan ese diagnóstico resultado. hoy es mucha anarquía en las ciudades. Pero yo te estoy Totalmente, explicando porque- cómo hemos llegado a esa anarquía. Sí, perfecto. Pero el reto que tenemos es ver cómo enfrentamos esa anarquía. Exacto. ¿Me equivoco? No, claro. Pasa por una transformación del Estado. Entonces, cuando tú como país empiezas a regular, Ok. aquí no había una ley de ordenamiento territorial. Déjame formularte Entonces, la pregunta. las políticas públicas
uno de los elementos de las políticas públicas son los elementos normativos y regulatorios. La parte legal, claro. Entonces, ya después de la implementación es más difícil, más complicada, se lleva años su implementación. Y que se asimile. Tenemos el caos, ¿verdad? Sí, está. No solamente en la capital, en casi todas las ciudades, Sí. por lo que acaba de describir. Gente viviendo donde no debería de vivir de vivir. gente. No, y bombas, por ejemplo, El bombas de servicios- gasolina que se construyen donde no Cerca deben de Servicios construir. no escuelas. deben construirse, ese es el caos que tenemos. Pero Sí. tú tienes dinero para construir bombas de gasolina. Y tiene, tú señalas. Ni yo tampoco, ni tú, ni tú. Sí, pero ese no es el caso. Claro que tiene que ver con... No, ese no es el caso. El caso es que el gobierno, el Estado dominicano, es incapaz de ordenar el crecimiento. Correcto. así ¿Es o no es? Es lo que me enseñaron. Sí, sí. Ajá. Y dice que una de las razones fundamentales es porque el Estado ha estado dirigido por los sectores más conservadores de la sociedad. Correcto. Eso me dice usted, ¿verdad? Sí, no, la De acuerdo. historia lo dice. ¿Cómo desde la teoría municipalistas y desde las políticas encaminadas al ordenamiento territorial podemos lograr eso sin afectar esa conducción conservadora y anárquica también del Estado? Porque la mayoría de nuestros alcaldes no llegaron ahí porque son los líderes de la comunidad, sino porque tuvieron mayor capacidad financiera para ganar voluntades. Le pregunto eso. Yo propongo que hagamos la pausa, que ya ahí está Rafael haciendo señas. Entonces volvemos con esa pregunta Ok. para que Ok. tengan tiempo de Bien. responder.